gente, tú que tal aquí, Figman, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 351. Capturando a Saruman. Saruman, poseyendo el cuerpo de Edward, claramente tenía acceso completo a los recuerdos de Edward. Conocía cada hechizo que Edward había aprendido, y con el propio poder de Saruman respaldándolos, su lanzamiento de hechizos estaba casi a la par con Silas. Confiando en la reticencia de Silas a matar a Edward, Saruman lanzó su varita contra él sin contención. Pero la varita, atada a la voluntad de Edward, resistió con ferocia. Se negó a obedecer a Saruman, luchando contra cada hechizo que intentaba lanzar. La expresión de Saruman se oscureció. Maldita varita. La resistencia le ralentizó considerablemente. Pero Saruman simplemente sacó otra varita de quién sabe dónde y siguió atacando. Nunca tuvo la oportunidad. Silas no estaba solo, Elrond ya había desenvainado su espada élfica, el anillo de aire brillando suavemente. Gandalf y Galadriel atacaron por la espalda, y los otros profesores alzaron sus varitas, rodeando a Saruman. Por preocupación por la seguridad de Edward, todos usaron hechizos de restricción y atadura en lugar de destructivos. Gandalf levantó su bastón, la luz se acumuló a su alrededor. Saruman, ríndete. Hoy no escaparás. Galadriel permaneció en silencio. En lugar de usar magia destructiva, activó el anillo de agua. La enorme barrera fuera del castillo se encogió instantáneamente hacia adentro, deslizándose por paredes, suelos y personas, y se cerró alrededor del cuerpo de Edward como una prisión invisible. Bajo la presión combinada de Gandalf, Elrond y Galadriel, Saruman se debilitó rápidamente. Su magia defensiva flaqueó cuando la barrera de Galadriel se apretó, la armadura conjurada temblando y a punto de colapsar. De repente, Saruman dejó de resistirse. Presionó con fuerza la varita de Edward contra el cuello de Edward. Para. A menos que quieras que este cuerpo muera conmigo, no te muevas. Me mataré aquí y ahora. Galadriel detuvo instantáneamente la compresión de la barrera. Gandalf y Elrond también se quedaron paralizados, podían ver que no estaba faroleando. Silas bajó la varita. Los profesores hicieron lo mismo, aunque seguían tensos y preparados. Silas habló con calma, sin expresión. Saruman, si sales del cuerpo de Edward, estoy dispuesto a dejarte ir. Director. Los profesores jadearon, sorprendidos. Incluso Gandalf, Galadriel y Elrond se sorprendieron. Dejar ir a Saruman significaba liberar a un enemigo mortal. Pero Saruman solo se burló. Ja. Silas, pequeño mago astuto. ¿Crees que me lo creería? En cuanto salga de este cuerpo, me destruirás. La mirada de Silas se endureció. Si no crees mi palabra, puedo formar un contrato mágico que garantice tu salida segura. Saruman rió amargamente. Tus contratos valen tanto como tus promesas, nada. Miró a su alrededor a los profesores que le rodeaban, luego a Smaug fuera de la ventana, observando como un verdugo listo para quemarlo. Entonces metió la mano en el bolsillo de Edward. Sacó una bolsa espacial. Desde la pequeña abertura, sacó un armario desaparecido, lo bastante grande como para sacudir el suelo al aterrizar. Un dial en la puerta decía: Oxmeade, Bree, Isengard, Rivendell, Lorien. Saruman giró la perilla hacia Isengard. Sonrió con suficiencia. Debería agradecer tu retrato, Silas. Si no me hubiera dado acceso a la bóveda del dragón, nunca habría conseguido este preciado gabinete. No te preocupes, una vez que me haya ido, no haré daño a tu fiel servidor.
Mientras no te metas en mi camino. Retrocedió hacia el armario, aún mirando a Silas y los demás, y cerró la puerta. No le preocupaba que lo atacaran. Ver la frustración en sus rostros antes de desaparecer le llenó de triunfo. Saruman atravesó la oscuridad turbulenta, pudo sentir el cambio al entrar en el gabinete conectado. Empujó la puerta con una sonrisa arrogante y se quedó paralizado. Una enorme cabeza de serpiente colgaba justo delante de él, cayendo desde la parte superior del armario. Sus enormes, fríos y mortales ojos se fijaron en él al instante. No. Un destello de terror, resentimiento y furia cruzó el rostro de Saruman. Apretó la varita con fuerza, intentando desesperadamente levantarla en señal de resistencia, pero todo su cuerpo se tensó antes de que pudiera terminar el movimiento. Un brillo gris y pétreo se extendió rápidamente sobre él. En un abrir y cerrar de ojos, Saruman, poseyendo el cuerpo de Edward, se había convertido por completo en piedra sólida. No era un encantamiento de petrificación cualquiera. Esto era una verdadera petrificación de basilisco, causada por las enormes gafas cubiertas con un hechizo adhesivo que llevaba Erpo el basilisco. Bien hecho, Erpo. La voz de Silas vino desde la puerta. Gandalf, Galadriel, Elrond y varios profesores le siguieron. Erpo cerró los ojos inmediatamente y siseó suavemente a Silas. Para Silas, el siseo sonaba como una orgullosa súplica de elogio. Para los demás, era tan amenazante que algunos profesores retrocedieron instintivamente. En realidad, Saruman no había ido a Isengard en absoluto. Aunque usó el armario de desaparición robado de la bóveda del dragón, seguía dentro de Hogwarts y había aparecido directamente en la cámara de alimentación de Erpo, cara a cara con el basilisco que había estado esperando allí. La sala había almacenado los cadáveres de las arañas gigantes del bosque negro como suministro de comida para Erpo, pero una década después ya no estaban todos digeridos dentro de Erpo. Después de consumir tantas arañas mágicas, Erpo se había vuelto aún más grande y peligroso que el basilisco milenario del otro Hogwarts. Silas elogió y calmó a Erpo antes de dirigir la mirada hacia el petrificado Edward, rígido, canoso e inmóvil. ¿Por qué el gabinete desaparecente, supuestamente vinculado a Isengard, había traído a Saruman aquí? Porque Silas los había manipulado a todos. Cuando selló las chimeneas, también mandó trasladar todos los armarios desvanecedores a la bóveda de Smaug. Pero incluso con Smaug vigilándolos, Silas sentía que no era suficiente. Así que alteró la red en secreto. Cada gabinete que desaparecía acababa por llegar al de la cámara de Erpo. Siempre fue una trampa final, por si Saruman intentaba escapar por los gabinetes. Y Saruman había caído directamente en ella. Al ver el cuerpo de piedra de Edward, Silas se quitó rápidamente la varita para evitar más peligros, aunque el petrificado Edward no pudo resistirse. «Director, ¿está bien el profesor Edward?», preguntó el profesor Luke con ansiedad. Silas sabía exactamente lo que Luke temía y respondió con calma. «No te preocupes. Edward solo está petrificado, no herido. Una vez expulsado Saruman, el profesor Alanis puede preparar un brebaje restaurador de mandrágora para recuperarlo». Silas entonces se volvió hacia Gandalf, Elrond y Galadriel. «Saruman sigue dentro de Eduardo. ¿Tienes alguna forma de forzarle a salir?». Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 352. Expulsar el alma. Lo intentaré, dijo Gandalf. Silas y los demás se apartaron cuando Gandalf se acercó. Presionando su bastón contra la frente de Edward, Gandalf liberó una oleada de luz cegadora. «Saruman, deja este cuerpo que no te pertenece». Su voz transmitía una autoridad innegable, y el poder que emanaba del bastón golpeó el cuerpo petrificado de Edward. Un gemido ahogado y agonizante salió de dentro. Un fantasma pálido y blanco, el alma de Saruman, casi fue arrancada del cuerpo de Edward. Por un momento, el espíritu de Saruman quedó a medio camino. Pero desde su mitad inferior, incontables tentáculos fantasmales, hilos de posesión, se aferraban a Edward como ganchos, arrastrando a Saruman violentamente de vuelta al interior. La expresión de Gandalf se endureció. Había fracasado. Sin la muerte y resurrección de Gandalf, el punto de inflexión que habría tenido en la línea temporal original, su poder seguía siendo limitado. Y el Balrog, el enemigo que debería haber provocado esa transformación, ya llevaba mucho tiempo muerto en este mundo. Así que Gandalf había llegado a su límite. Silas sintió que el corazón se le apretaba. Si Saruman permanecía dentro de Edward, usándolo como escudo, realmente no tenían forma de matarlo. Galadriel dio un paso adelante de repente. El espíritu de Saruman es demasiado fuerte. Cuanto más tiempo permanezca, más tensión soportará el cuerpo y el alma de Edward.
Para expulsarlo, Eduardo debe despertar, su propia voluntad debe resistirse. Solo entonces podremos expulsar a Saruman. Silas frunció el ceño. El alma de Edward no se acerca ni de lejos a la fuerza de Saruman. ¿De verdad puede recuperar el control? Galadriel asintió con calma. Despertaré la conciencia de Edward. Mithrandir y Elrond me ayudarán. Mientras Eduardo recupere aunque sea un momento de control, podemos trabajar juntos para expulsar a Saruman. Entonces lo haremos, dijo Silas con decisión. Se volvió hacia el profesor de pociones. Alanis, prepara el restaurador de mandrágora lo más rápido posible. Alanis asintió. Comenzar inmediatamente. Se apresuró a alejarse. Los profesores restantes se marcharon para vigilar a los estudiantes hasta que solo quedaron Silas, Gandalf, Elrond y Galadriel para custodiar a Edward. Aunque el cuerpo de Eduardo fue petrificado, Saruman no lo fue. En cualquier momento, Saruman podría abandonar el cuerpo y huir, pero no se atrevió. En el momento en que saliera de la protección de Edward, Silas y los demás lo destruirían por completo. Así que Saruman se aferró a Edward, negándose a salir. El estancamiento duró un día y una noche enteros. Gracias al anillo de fuego de Gandalf, ninguno de ellos se cansó. Al amanecer del día siguiente, Alanis finalmente regresó, con el pelo aún más graso y el rostro pálido, llevando un frasco con manos temblorosas. Director, el antídoto está listo. Silas tomó el frasco, lo inspeccionó y luego le dio una palmada en el hombro a Alanis. Bien hecho. Ve a descansar. La poción normalmente requería 3 días, pero la completó en 1, claramente sin dormir en todo el tiempo. Alanis negó con la cabeza con terquedad. No estoy cansado. Quiero ver al profesor Edward recuperarse con mis propios ojos. Gandalf había usado silenciosamente el anillo de fuego para disipar su agotamiento, así que los ojos del hombre brillaban a pesar de su aspecto desaliñado. Al ver su determinación, Silas no discutió más. Destapó el frasco y vertió cuidadosamente la poción por los labios de Edward. La aplicación interna funcionaría más rápido que el uso temático. Poco a poco, la tez pétrea de Edward se suavizó en carne viva. El calor volvió. Su corazón volvió a latir. Comienzan, ordenó Silas. Galadriel, ya preparada, se inclinó y besó suavemente la frente de Edward, una antigua bendición élfica. Su voz era suave, pero llena de poder. Edward, despierta. Este es tu cuerpo. No lo entregues. Sé fuerte. El beso de Galadriel pareció agotarle hasta la última gota de fuerzas. Su brillo se apagó y se tambaleó sobre sus pies. Lady Galadriel. Silas y Gandalf dieron un paso adelante alarmados, y Elrond se apresuró a apoyarla. No te preocupes por mí, céntrate en él, dijo débil pero con determinación. En ese momento, los ojos de Edward se abrieron de golpe. Y por un instante, Silas y los demás vieron la claridad familiar que conocían también. Mi señor. Edward jadeó, alivio y emoción cruzando su rostro como si hubiera renacido. Pero la expresión desapareció casi de inmediato. Sus ojos se torcían, a veces claros como Edward, a veces salvajes por la locura de Saruman. Mi señor, no puedo, aguanta. Edward soltó un balbuceo, con la voz temblorosa. Su conciencia, brevemente despertada, ya estaba siendo arrastrada hacia abajo por el abrumador alma de Saruman. Ahora. Gritó Silas. Deja su cuerpo. Saruman, esto no te pertenece. Gandalf tronó, golpeando ligeramente a Eduardo con su bastón. El golpe no dañó el cuerpo de Edward, pero un gemido profundo y doloroso resonó desde su interior. Una gran parte del alma de Saruman fue expulsada, pero no estaba dispuesto a rendirse. Arañó desesperadamente hacia el cuerpo de Edward otra vez. El anillo de aire de Elrond cobró vida, moldeando corrientes invisibles en cadenas que envolvieron el alma de Saruman, arrastrándolo de vuelta. Silas invocó su Patronus Fénix, el guardián radiante envolvió a Edward y bloqueó la entrada de Saruman. El Patronus era uno de los pocos hechizos que realmente podía interactuar con un alma, a diferencia de la maldición asesina, que solo actuaba sobre los vivos. Con su fuerza combinada, el alma de Saruman fue arrastrada lenta y dolorosamente. No. No puedes. Saruman chilló, forcejeando violentamente, lleno de furia y odio. Entonces, de repente, Phoebes salió disparado de la pared. Al ver a Saruman a medio salir del cuerpo de Edward, los ojos de Phoebes se iluminaron. Ja. Te pillé, fantasma desagradable. Phoebes te va a tirar de la calva. Se lanzó directamente hacia Saruman, le agarró del pelo y tiró de él. Al ver que Phoebes realmente contactaba con el alma de Saruman, los ojos de Silas se abrieron de par en par. Phoebes, bien.
Si lo sacas, te daré tu propia sala de bromas privada. Peeves se quedó paralizado medio segundo, luego toda su cara se iluminó con una alegría maníaca. ¿Una habitación privada? Para Peeves. Ja. Te arrancaré el alma yo mismo. Su pequeño cuerpo fantasma se hinchó absurdamente, hinchándose con músculos caricaturescos. Le agarró el pelo con ambas manos y tiró como si estuviera tirando de un nabo terco. Con Saruman chillando y todos los demás presionando con magia, Saruman fue finalmente arrancado del cuerpo de Edward. Peeves, triunfante, colgaba a Saruman del pelo y no paraba de darle patadas en el aire mientras le gritaba insultos. Saruman aulló, lanzó a Peeves lejos e intentó huir inmediatamente, pero fue empujado hacia atrás por el encendido Patronus Fénix de Silas. En el instante siguiente, Galadriel, Gandalf y Elrond combinaron su magia. Olas de agua, fuego y aire se retorcían, formando una jaula esférica brillante que se cerró alrededor del alma de Saruman, aprisionándolo por completo. Saruman se agitó violentamente, pero la prisión resistió. Silas dio un paso adelante, el rostro frío como el hielo, los ojos ardiendo con intención asesina. Saruman, dijo, con voz baja y letal, hoy es el día en que mueres de verdad. Lee los capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 353. 353 Silas se transformó en Fénix, flotando sobre Saruman, y exhaló un chorro de fuego dorado rojo. La llama no quemaba el aire. En cambio, irradiaba un calor cálido, casi suave, pero en el instante en que lo tocó, el rostro de Saruman se torció de terror. Luchó violentamente, desesperado por escapar. Este era el fuego natal de Silas, la llama de renacimiento del Fénix. Normalmente un poder de sanación y renovación, pero también capaz de reducir incluso un alma a cenizas. La llama dorada roja golpeó el espíritu de Saruman y estalló hacia afuera, envolviéndolo en un instante. El alma de Saruman se retorcía violentamente, la energía negra desprendiéndose de él como humo mientras el fuego la purificaba. Sus gritos desgarraron la habitación. Ni siquiera un maya podría soportar tal agonía. Y aún así, su alma era demasiado fuerte para ser destruida solo por el fuego de Silas. Pero Silas no estaba solo. Gandalf alzó el anillo de fuego, Narya, inundando la llama de Silas con su poder. El fuego del renacer rugía más alto, más feroz, más caliente, devorando el alma de Saruman más rápido. Galadriel usó el anillo de agua, Nenya, formando una barrera inquebrantable de luz fluida que atrapó a Saruman, dejándole sin donde huir. Elrond desató la luz purificadora del anillo de aire, Vilia, cada oleada golpeando el espíritu ya debilitado de Saruman como un martillo. Bajo el asalto combinado del fuego del renacimiento y los 3 anillos, el alma otrora brillante de Saruman se volvió tenue y transparente. Su fuerza se disolvió, pieza a pieza. Por fin, lo único que quedaba de él era un leve y sin poderes potentes, apenas un fantasma. La corrupción que Sauron le había infundido fue completamente quemada. Con esa oscuridad desaparecida, Saruman recuperó su claridad. Sus ojos, antes venenosos, se apagaron, suavizándose con emociones que no mostraban siglos. Arrepentimiento, envidia, antigua lealtad y amargura. Bajo el fuego ardiente del Fénix, su expresión se volvió calmada, casi pacífica. Debes tener cuidado con Sauron, dijo en voz baja. Las cejas de Silas se fruncen. ¿Qué quieres decir con? La sospecha brilló en sus ojos, pensando que Saruman podría estar intentando ganar tiempo. Pero Saruman continuó, sin verse afectado. Me enviaron a infiltrarme en Hogwarts por 3 razones, dijo. Primero, recopilar información sobre el anillo único y apoderarse de él si es posible. Segundo, tomar la piedra filosofal, remodelar mi cuerpo. Y tercero, corromper a los jóvenes magos bajo tu mando, llevándolos hacia la oscuridad. Su mirada se posó en Silas, llena de resentimiento y admiración renuente. Intenté usar el anillo enano para corromperlos discretamente. Pero es miserable, Peeves intervino. Entonces la peste negra fracasó, e incluso capturasteis el propio anillo de poder. Las 3 misiones fracasaron por tu culpa. Los ojos de Silas ardían de furia. ¿Te atreves a hablar de esa plaga? ¿De verdad estabas dispuesto a desatar otra gran muerte sobre nuestras tierras? Su voz temblaba de rabia. Dejar que tu alma se desvanezca sería demasiado misericordioso. Mereces arder para siempre. Gandalf, Elrond y Galadriel miraban a Saruman con el mismo odio frío e implacable. Saruman no intentó justificarse. Simplemente esbozó una pequeña sonrisa amarga. Yo hice esas cosas. Aceptaré lo que venga.
Pero antes de desaparecer por completo, dijo suavemente, debes entender que Sauron aún tiene un camino por delante. El anillo único ya no es la única forma de recuperar toda su fuerza, aunque sigue siendo la que prefiere. Pero cuando recuperar el anillo único se vuelva imposible, elegirá otro camino para recuperar su poder, y una vez que lo consiga, arrasará la Tierra Media con una fuerza abrumadora para recuperar el anillo. Cuando llegue ese momento, nadie en la Tierra Media podrá enfrentarse a él. Ni siquiera todos juntos. Silas y los demás intercambiaron miradas escépticas. Silas le insistió. Aparte del anillo único, ¿qué método podría tener Sauron? ¿Qué más podría devolverle la fuerza? Incluso la piedra filosofal solo le había dado a Sauron un recipiente físico, no restauró el poder que había vertido en el anillo. El anillo único contenía la gran mayoría de su esencia. Solo recuperándose podría Sauron recuperar todo su poder. Por eso lo había perseguido obsesivamente durante miles de años. ¿Y ahora Saruman afirmaba que había otro método? Si Saruman no hubiera parecido totalmente sincero y no tuviera motivo para mentir, Silas, Gandalf, Elrond y Galadriel habrían asumido que estaba diciendo tonterías. Especialmente Silas. Nada parecido existía en la línea temporal original. Desde el momento en que el anillo se perdió hasta el momento de la derrota final de Sauron, Sauron nunca buscó otro método de restauración. Lo puso todo en encontrar el anillo. ¿Podría ser esto un efecto mariposa causado por la intervención de Silas? Lo dudaba, hasta que las siguientes palabras de Saruman le dieron la respuesta. Saruman miró directamente a Silas, con una mirada complicada, casi burlancia. El segundo método de restauración de Sauron, está ligado a ti, Silas. ¿Atado a mí? Silas frunció el ceño. Saruman continuó. ¿Recuerdas el santuario negro? Silas se quedó paralizado. ¿Qué tiene que ver esto con eso? El santuario negro era un lugar por el que había pasado mientras recogía materiales para la piedra filosofal. No habrás olvidado el círculo sacrificial en ese santuario, ¿verdad? El círculo sacrificial usado para Morgoth, y la expresión de Silas se oscureció. Lo destruyó en cuanto lo encontró. ¿Cómo podía Saruman saber eso? Como si leyera sus pensamientos, Saruman esbozó una leve sonrisa. Cuando viajaste por el camino de los muertos, usé el Palantir para observarte. Aunque borraste el círculo sacrificial de inmediato, parece que has olvidado algo. El espíritu apagándose de Saruman titiló como una llama moribunda. El Palantir no solo ve a través de miles de millas, también puede mirar hacia atrás en el pasado. Lee los capítulos más adelante. @Kexmilling818p @reon comentario 8 comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 354. Morgoth. Silas lo entendió de inmediato, su rostro se oscureció con intención asesina mientras fulminaba con la mirada a Saruman. ¿Le contaste a Sauron sobre ese círculo sacrificial? Saruman asintió abiertamente. Sabía que ese círculo se usaba para ofrecer sacrificios a Morgoth. Todos esos círculos fueron destruidos por las fuerzas de los Valar cuando Morgoth fue derrotado y desterrado al vacío. Pero por alguna razón, el que estaba en el santuario negro fue dejado atrás. Al principio, solo tenía curiosidad por saber qué hacías allí. Usando el Palantir para mirar atrás en el tiempo, vi el círculo sacrificial que destruiste. Por curiosidad y para investigar, lo memoricé. Más tarde, cuando destruiste mi cuerpo y mi alma huyó a Mordor, fui capturado por Sauron y me convertí en su sirviente. Fue entonces cuando el círculo acabó en sus manos. Elrond, que también conocía el círculo y una vez insistió en que Silas destruyera su boceto, frunció el ceño profundamente mientras escuchaba. Silas preguntó. Ese círculo fue usado por los cultistas de Morgoth para sacrificar humanos. ¿Cómo podría Sauron usarla para restaurarse? Saruman respondió. Porque ese círculo sacrificial puede conectar con Morgoth. Aunque fue desterrado al vacío más allá del mundo, si se ofrecen suficientes sacrificios, Sauron podrá reconectar con su antiguo maestro y extraer poder a través de él. Una sonrisa burlona curvó los labios de Saruman. El problema es este. Una vez que el círculo conecta con Morgoth, Morgoth podría usar el enlace para encontrar un camino de regreso a Arda. Y aunque Sauron le sirvió en su día, ahora él mismo es rey. ¿Por qué arriesgaría voluntariamente convertirse en esclavo otra vez? Por eso nunca usó ese método, es demasiado peligroso. Pero ahora, por tu presencia, todos sus planes han fracasado. Mordor está confinado, debilitado e incapaz de expandirse. Y con mi misión fallida y sin esperanza de recuperar el anillo único, Sauron podría elegir el círculo sacrificial en su lugar. Con el poder de Morgoth a sus espaldas, Sauron se volvería mucho más fuerte que antes.
La habitación se quedó en silencio. Sauron por sí solo ya era bastante aterrador. La implicación de Morgoth sumió la atmósfera en un profundo temor. Galadriel, que había luchado en las antiguas guerras contra Morgoth, sentía el peso más que nadie. Comparado con Morgoth, Sauron era insignificante, simplemente un Maiar caído. Morgoth fue el más fuerte de los Valar, cuyas batallas destrozaron continentes y remodelaron el mundo. Gandalf y Elrond solo habían oído los relatos, pero incluso esas historias eran suficientes. Morgoth había creado orcos, trolls, wargos, dragones y balrogs. Su guerra destrozó la Tierra Media. Silas miró a Saruman, inquieto. ¿Qué intentas conseguir contándonos esto? ¿Suplicando por tu vida? Saruman simplemente se rió. Quizá sea mi último arrepentimiento. O tal vez simplemente no quiero que Sauron tenga éxito. Su mirada se desvió hacia el oeste, sus ojos llenos de anhelo. Quizá mi primera opción era la equivocada, y ahora he perdido el derecho a volver. Un viento tenue sopló en la habitación sellada, viniendo del oeste. Antes de que Silas pudiera reaccionar, el alma debilitada de Saruman se disolvió en la brisa y desapareció. ¿Qué era eso? Silas se volvió hacia Gandalf y los demás. No había forma de que el viento entrara en la habitación, pero la extraña brisa occidental había atravesado las paredes como si no existieran. Elrond y Galadriel permanecieron en silencio. Gandalf dijo finalmente: Saruman ha ido a donde pertenece. No te preocupes, Silas, no volverá. Silas ya sospechaba lo que significaba ese viento, pero como Gandalf habló, no insistió más. Saruman no estaba completamente destruido, pero mientras no pudiera regresar, eso era suficiente. Con Saruman neutralizado, Silas se centró en el estado de Eduardo. Llevó a Edward a la enfermería. Bajo el cuidado de Lady Amanda, y con el Ron, el mayor sanador de la Tierra Media presente, Eduardo pronto recuperó la conciencia. Sin embargo, como había estado poseído por Saruman durante tanto tiempo, el alma de Edward había sufrido daños, y la corrupción del anillo de poder también le había afectado. Necesitaba permanecer postrado en cama durante un tiempo. Según Edward, Saruman lo había poseído y controlado poco después de que comenzara el curso escolar. Saruman originalmente tomó el mando de un estudiante de segundo año de Isengard. Cuando ese estudiante vio a Silas, su enemigo, en el banquete de apertura, reveló sin querer un destello de malicia, que Silas notó. Sintiendo inseguridad en ese cuerpo, Saruman había planeado poseer a Arwen, o incluso a su hijo no nacido, y usarlos para forzar a Silas a entregar el anillo único y la piedra filosofal. Pero no esperaba que Silas actuara tan rápido, enviando a Arwen al valle para recuperarse y prepararse para el parto, arruinando por completo el plan de Saruman. Saruman entonces dirigió su atención a Eduardo. Como subdirector, Edward ejercía una autoridad que solo superaba a Silas dentro del colegio. También era el mayordomo de confianza de Silas y tenía acceso a zonas a las que nadie más podía entrar. Así que Saruman, aún dentro del alumno que controlaba, se acercó a Edward en la oficina de transformaciones con el pretexto de preguntarle por magia, le tendió una emboscada y lo poseyó con éxito. Desde ese momento, usando la identidad de Edward, Saruman accedió al dominio privado de Silas, indagando sutilmente información sobre el anillo único y la piedra filosofal. Para evitar que el cuerpo principal de Edward quedara expuesto y desviar sospechas, Saruman ocasionalmente poseía a estudiantes y otros profesores, provocando incidentes por toda la escuela. Sus planes eran meticulosos y sus disfraces impecables. Silas, Gandalf, Galadriel y los demás no notaron nada malo en Edward. Si no fuera por pura suerte y el mapa del merodeador que lo exponía, Saruman podría haberlo conseguido de verdad. Por suerte, todo había terminado por fin. El colegio levantó el confinamiento y el ambiente volvió a ser de relajación y alegría. Los partidos cancelados de Quidditch se reanudaron con renovado entusiasmo. Aparte de algunos estudiantes y profesores afectados que ahora requerían revisiones y tratamientos regulares en la enfermería, el resto era libre de moverse como de costumbre. La sombra del incidente se fue desvaneciendo poco a poco y las risas volvieron al castillo. El anillo enano, que Silas había dejado caer en la boca de Smaug, se derritió instantáneamente y fue consumido por el fuego de dragón. El frasco mucho más peligroso que contenía la plaga de la peste negra fue finalmente purificado y destruido por Galadriel, Gandalf y Elrond, sin dejar rastro. El tiempo pasó rápido y llegó marzo del año siguiente. Silas había dejado el castillo hacía tiempo, dejando todos los asuntos escolares en manos de Edward, y ahora pasaba sus días con Arwen en el valle. Arwen estaba embarazada de 3 años y su fecha de parto se acercaba. Comentario 13.
Votar 2 restantes. Capítulo 355. Nacimiento 21 de marzo de 2963, el equinoccio de primavera. El valle tranquilo y pacífico se volvió de repente animado. Casi todos los elfos hablaban de la última casa hogareña, donde residía el señor Elrond. Dentro de sus salones, Silas, Elrond, Celeborn, Elrohir y Elladan esperaban en silencio fuera de la sala de partos. Solo Galadriel, la abuela y varias comadronas estaban dentro con Arwen. De vez en cuando, se oían gemidos ahogados en la sala, y los hombres fuera no podían evitar mostrar distintos grados de preocupación. Elrond y Celeborn parecían tranquilos en la superficie, pero uno había apretado inconscientemente los puños, y el otro irradiaba una presión tan fuerte que los elfos cercanos instintivamente evitaban acercarse demasiado. Elrohir y Elladan paseaban nerviosos de un lado a otro. Silas, mientras tanto, permanecía rígido como una estatua, el rostro tenso, los ojos fijos en la puerta cerrada como si pudiera ver a través de ella solo por voluntad. Al ver su estado, Elrond sintió una mezcla de preocupación y diversión. Le tranquilizó suavemente. No te preocupes tanto, Silas. Galadriel está con ella, y Arwen goza de excelente salud. Todo irá bien. Silas asintió distraído, apenas oyéndole, reaccionando simplemente por instinto. Elrond suspiró y dejó de intentar calmarlo. Nada relajaría a Silas hasta que el parto terminara a salvo. El tiempo pasaba lentamente. Cayó la noche y la estrella Erendil brilló intensamente en el cielo. Finalmente, el llanto de un bebé vino de la sala de partos. Aunque no era fuerte, el sonido resonó por todo el valle, claro como el día para los oídos élficos. Al instante, la alegría recorrió a los elfos. El nacimiento de una nueva vida siempre fue un tesoro, y este niño era descendiente de la hija de Elrond, la estrella vespertina de su pueblo. Una melodiosa canción, llena de magia ancestral, se elevó por todo el valle mientras los elfos daban la bienvenida y bendecían al recién nacido. Unos minutos después, un segundo grito siguió al primero. Galadriel salió con una cálida sonrisa, acunando a un bebé envuelto en seda blanca. A su lado, otra comadrona sostenía a un bebé envuelto en seda azul. Enhorabuena, Silas, dijo. Arwen te ha dado gemelos. Continuó. El que está envuelto en azul es un niño, el hermano mayor. La que va de blanco es su hermana pequeña. Silas miró rápidamente a los niños, pero sus primeras palabras fueron: Mi señora, ¿cómo está Arwen? ¿Está bien? La sonrisa de Galadriel se profundizó. Simplemente está agotada y se ha quedado dormida. Si te preocupa, entra y véyela. Silas entró apresuradamente en la habitación. Los hombres intercambiaron miradas y finalmente se relajaron. Celeborn se rió y murmuró a Elrond: Parece que nuestra Arwen encontró un muy buen marido. En efecto, asintió Elrond con una pequeña sonrisa. No siguieron a Silas para no entrometerse, y en su lugar se agruparon alrededor de los recién nacidos. Celeborn tomó cuidadosamente al bebé de manos de la partera elfa. Elrond recibió con delicadeza a la niña de manos de Galadriel. Elrohir y Elladan se acercaron, con los ojos llenos de curiosidad y afecto por su nueva sobrina y sobrino. Los gemelos eran comunes en la línea de sangre de Elrond mismo y Elros eran hermanos, al igual que Elrohir y Elladan. Pero que una mujer élfica diera a luz a gemelos era algo sin precedentes en su historia registrada. Dentro de la habitación, Silas se sentó junto a la cama, observando a su pálida pero pacífica esposa mientras descansaba. Arwen se movió, percibiéndolo, y abrió los ojos lentamente. En cuanto lo vio, su mirada se suavizó. Silas y él se inclinó inmediatamente hacia él, tomando su mano con suavidad. Arwen, ¿cómo te sientes? ¿Tienes dolor? ¿Quieres agua? Te traigo. Rápidamente sirvió una taza de Endraught en una copa dorada y luego la ayudó a beber con cuidado. La energía viva de la bebida Ent, amplificada aún más por la taza encantada, devolvió el color a sus mejillas en cuestión de segundos. Su voz se fortaleció mientras miraba a su alrededor y preguntaba suavemente: Silas, ¿dónde están los niños? ¿Los has visto? Silas se quedó paralizado medio segundo. Lo había olvidado un poco. Respondió con una vacilación culpable. Deberían estar con el señor Elrond y los demás. ¿Debería serlo? Los ojos amables de Arwen se agudizaron al instante mientras lo miraba, completamente sin palabras. Silas, esos son nuestros hijos. ¿Su padre ni siquiera les miró? No. Arwen, los vi cuando entré. Son adorables y se parecen mucho a ti. Arwen entrecerró los ojos hacia él. ¿De verdad? Entonces dime, ¿cómo son? ¿De qué color es el pelo y los ojos de nuestro hijo?
¿Y de nuestra hija? Su pelo era, probablemente negro. Silas se forzó a salir. En realidad, apenas los había mirado. Su mente estaba en caos, centrada por completo en el estado de Arwen, no en la apariencia de los bebés. No había forma de que pudiera recordar los detalles con claridad. Al ver su expresión insegura y culpable, Arwen solo pudo suspirar impotente. Si Silas no hubiera pasado todo su embarazo mimando a los niños, apoyando la cabeza en su vientre, hablándoles en voz baja, inventando versiones extrañas de la educación prenatal, recitando hechizos, recitando historia antigua, incluso tarareando las extrañas canciones mágicas de Tom Bombadil cada día, podría haber sospechado que no amaba a los niños en absoluto. Justo entonces, Elrond y los demás entraron, cada uno llevando a uno de los recién nacidos. Elrond primero comprobó cómo estaba su hija, confirmando que no había problemas ocultos. Solo entonces se relajó por fin. Luego colocó a la niña entre Arwen y Silas y sonrió suavemente. Ven, ve a tus hijos. Tu hija se parece mucho a Arwen, ya es una pequeña belleza. Celeborn le siguió, colocando cuidadosamente al niño junto a su hermana. Silas miró a las dos diminutas figuras frente a él, sus hijos, y algo en lo más profundo de él se agitó. Una sensación de conexión sanguínea, calidez y amor abrumador estalló en su pecho como un volcán. Los dos recién nacidos no parecían en absoluto bebés humanos arrugados. En cambio, eran increíblemente hermosos. Su piel blanca como la nieve era suave y delicada como huevos recién pelados, impecable y resplandeciente. Su suave cabello negro se pegaba suavemente a sus cabezas. Sus grandes ojos ya estaban bien abiertos, brillantes e inteligentes. Miraron fijamente a Silas y Arwen, como si reconocieran instintivamente a sus padres, e incluso sonrieron. Parecían casi idénticas, como dos creaciones perfectas moldeadas por la mano del propio Ilúvatar. Solo sus ojos diferían. Los del chico eran negros, como los de Silas, mientras que los de la niña eran grises. Sus pequeñas orejas puntiagudas revelaban su herencia. Claramente, como hijos de un mago humano y un semielfo, habían heredado más del linaje de Arwen, sus formas eran inconfundiblemente élficas. Comentario 8. Votar 2 restantes. Capítulo 356. Séptimo curso. Galadriel y Elrond intercambiaron una cálida sonrisa mientras observaban a la feliz familia. ¿Habéis decidido cómo llamarles, Silas? Preguntó Elrond con suavidad. Silas y Arwen se miraron. Entonces Silas se enderezó, con voz sincera al decir, Señor Elrond, Arwen y yo ya habíamos hablado de esto antes. Nos gustaría pedirle que pusiera nombre a nuestros hijos. Los ojos de Elrond se suavizaron con sorpresa y gratitud. No se negó. Miró a sus nietos recién nacidos durante un momento, pensativo, y luego dijo, el niño se llamará Elset, y la niña Elrond. ¿Te complacen estos nombres? Si no, guardián de los elfos. Elrond, flor de los elfos. Murmuró Silas, entendiendo de inmediato. Ambos nombres seguían la tradición del linaje de Elrond, comenzando con el, elfo, con sed derivado de Tyr, guardián, y Rod de Elliot, que significa flor. Silas y Arwen adoraron esos nombres al instante. Así, sus hijos se convirtieron. Elset Silas, su hijo mayor. Elrond Silas, su hija. El nacimiento de los gemelos desató una celebración alegre en todo el valle. Elrond incluso organizó un gran banquete, raro entre los elfos, porque los nacimientos entre su pueblo eran tan poco comunes. Los elfos vivían mucho y se reproducían lentamente. Incluso la llegada de estudiantes elfos a Hogwarts en los últimos años había sido resultado de décadas de hijos acumulados. Y dado que los elfos envejecían lentamente, siendo un año élfico aproximadamente 12 años humanos, podría haber largos períodos sin ningún hijo élfico. Así que el nacimiento de estos dos hijos semielfos se convirtió en un acontecimiento muy preciado. Los elfos del valle los colmaron de bendiciones y regalos. Pequeñas estatuas de madera tallada a mano, coronas de flores y hojas, amuletos protectores, rocío recogido por la luz de las estrellas, delicadas joyas élficas, collares de plata y oro, gemas y piedras preciosas. Los dones del Elrond se inclinaban hacia la belleza y la elegancia, mientras que Elset recibía pequeños arcos, flechas y dagas ceremoniales de los elfos varones. Elrond regaló a Elset una daga que una vez usó su propio hermano gemelo Elros, que ahora sería el arma personal futura de Elset. A Elrond le regaló el viejo collar de Celebrián, una reliquia muy valiosa. Celeborn y Galadriel otorgaron cada uno sus propios regalos. Un arco largo tallado en madera de corazón de mamut para Elset, y una delicada corona de marfil de mamut para Elrond.
Con tales tesoros, los gemelos se hicieron ricos en cuanto abrieron los ojos. Silas y Arwen permanecieron en el valle más de 2 meses antes de regresar finalmente a Weathertop, justo cuando Hogwarts se acercaba a los exámenes finales. Se celebró un gran banquete en el castillo para anunciar el nacimiento de los herederos del señor y la señora. Profesores, estudiantes y viejos amigos como Bilbo asistieron, todos encantados por los 2 radiantes infantes élficos. El Set y el Rock conquistaron el corazón de todos al instante. Incluso los elfos más reservados encontraban excusas para acercarse y ofrecer pequeños regalos. Con solo 3 meses, los gemelos eran asombrosamente fuertes, ya capaces de decir palabras sencillas e incluso de intentar pasos tambaleantes. Le llamaban papá. Con cariño a Silas, lo que casi le derretía cada vez. Arwen, a pesar de haber dado a luz recientemente, rechazó la sugerencia de Silas de descansar más y volvió a enseñar historia de Magic. Silas, el director que por lo demás tenía poco trabajo urgente, se convirtió en el cuidador a tiempo completo. Pronto la imagen se volvió habitual. Silas deambulando por los pasillos del castillo con un bebé en cada brazo. Durante las comidas, el director se sentaba en su silla dorada en el centro de la mesa de los profesores, con el Set y el Rock sentados en sus diminutos asientos a cada lado, balbuceando felices. Silas, el padre atento que alimentaba constantemente, apenas daba un bocado para sí mismo. Los estudiantes que observaban desde las mesas estaban atónitos. Su poderoso señor, que una vez domó dragones, mató trolls, orcos y todo tipo de criaturas oscuras, ahora se había convertido, un padre que se queda en casa. Con el paso del tiempo, el Set y el Rock crecieron increíblemente rápido. No solo podían hablar, caminar e incluso bailar, sino que sus mentes se desarrollaban mucho más rápido que las de los niños humanos comunes. Bajo la guía de Silas y Arwen, los gemelos dominaron rápidamente tanto la lengua humana como la élfica. El tiempo pasó rápido, y pronto llegó el año 2967. La primera generación de estudiantes de Hogwarts había alcanzado 7º curso y se preparaba para graduarse. Ahora todo el colegio contaba con más de 500 alumnos desde primero hasta 7º curso. El inicio del curso escolar trajo nueva vida y ruido al castillo, con tantos jóvenes magos y elfos viviendo juntos, Hogwarts vibraba de energía. Con los años, nuevos profesores también se habían incorporado al personal. A partir de tercer año, se añadieron varios cursos. Cuidado de criaturas mágicas, adivinación, runas antiguas y alquimia. Para el cuidado de criaturas mágicas, Silas invitó a Beorn, el cambiapieles. Beorn podía transformarse en un oso gigante y comunicarse con los animales, lo que le convertía en el instructor perfecto para la materia. Para runas antiguas, Silas trajo al príncipe Legolas. Durante su tiempo estudiando magia con Silas, Legolas desarrolló una profunda fascinación por las runas y las estudió extensamente. Enseñarlas a los alumnos no le suponía ninguna dificultad. En cuanto a la adivinación, aunque Silas poseía un don profético, era impredecible e incontrolable, y nunca lo había desarrollado completamente. Así que, siguiendo la recomendación del Ron, Silas contrató a Gilraen, la madre de Aragorn. Su madre, Iborwen, había sido una famosa profetisa que previó que el matrimonio de Gilraen con Arathorn traería tanto esperanza a los menguantes Dúnedain como la tragedia de la muerte de Arathorn, así como el ascenso de Aragorn como rey. Aunque no tan reconocida como su madre, Gilraen heredó una fuerte capacidad profética y estaba bien preparada para enseñar adivinación en Hogwarts. Silas incluso le entregó todos los libros de adivinación que había conseguido en registros anteriores, para que ella los estudiara y usara en clase. Por último, estaba Alquimia, un curso abierto solo para 6º y 7º curso, y solo para quienes tenían excelentes puntuaciones en runas. Silas impartió este curso personalmente, 2 veces por semana. Con solo un puñado de estudiantes, le requería poco tiempo o energía, así que lo trataba como un pasatiempo agradable, esperando cultivar a algunos verdaderos alquimistas. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 357. Graduación. 7 años después de la fundación de Hogwarts, la primera promoción de estudiantes por fin se acercaba a la graduación. La mayoría de los magos humanos ya se habían convertido en jóvenes adultos, algunos incluso habían empezado a salir con alguien mientras aún estaban en la escuela. Solo los elfos permanecieron sin cambios. Su lento crecimiento hacía que su aspecto no fuera diferente a cuando se matricularon por primera vez. De pie entre los de primer año, no desentonaban en absoluto.
Hogwarts y el Ministerio de Magia establecieron conjuntamente el examen de nivel ordinario de mago, Timo, para quinto curso, y el examen de mago agotador y desagradable, Étasis, para los de séptimo. Los timos determinaban si un estudiante podía continuar en sexto y séptimo curso. Los Neuts deciden la trayectoria profesional del estudiante tras graduarse. Por supuesto, estos exámenes se aplicaban principalmente a estudiantes del territorio de Silas. Los elfos y los Dunedain generalmente regresaban a sus propias comunidades tras graduarse, así que sentían menos presión. Pero para estudiantes humanos como Adam Bailey, que estaban a punto de graduarse y establecerse en Hogsmeade o pueblos cercanos, elegir una carrera les pesaba mucho. Para las familias mágicas del territorio, el trabajo más deseable era, naturalmente, permanecer en Hogwarts. Convertirse en profesor era un sueño respetado y bien remunerado. La siguiente mejor opción era un puesto en el Ministerio de Magia. El ministerio hacía tiempo que se había convertido en un organismo gubernamental unificado bajo la autoridad de Silas, y departamentos como el Departamento de Transporte y la Oficina de Aurores eran especialmente codiciados. Los Aurores eran una unidad de élite al servicio directo de las Fuerzas Armadas de Silas. Muchos estudiantes de quinto, sexto y séptimo año soñaban con unirse a ellos. Otra opción popular era trabajar en la granja de dragones cerca de Isengard. Tras años de desarrollo, la granja se extendía ahora por las montañas brumosas del sur y albergaba a miles de wyverns. Cientos de magos trabajaban allí, aún así, estaban perpetuamente con falta de personal. Sus tareas incluían criar wyverns, criarlos, vigilar la granja, evitar fugas y defenderse de intrusos. También masacraban a 1 o 2 wyverns al año para el mercado. Cada parte de un wyvern era valiosa. Los nervios y cuerdas del corazón de dragón fueron comprados por Ollivander y fabricados en varitas. La sangre de dragón, el hígado y el corazón eran ingredientes de pociones muy apreciados que se vendían en el callejón Diagon. Como los materiales de dragón eran raros y se producían en cantidades diminutas, sus precios eran por las nubes. Una onza de hígado de dragón costaba 1 galeón, no más grande que un huevo de paloma. La sangre de dragón era aún más loca. Una pinta podía venderse por cientos de galeones. Otras piezas, como cuernos, huesos y carne, eran igualmente caras, y la demanda siempre superaba la oferta. Las granjas de dragones prosperaban sin necesidad de una sola moneda de Silas o del ministerio. Matar solo un wyvern cada año cubría todos los gastos y salarios, con beneficios sobrantes. Incluso el estiércol era rentable. Extremadamente fértil e ideal para plantas mágicas, era producido en grandes cantidades por miles de wyverns cada día. La recolección y procesamiento de esta actividad se convirtió en una profesión bien remunerada. Como los wyverns eran criaturas peligrosas, los empleados magos de la granja eran cuidadosamente seleccionados y altamente entrenados. Más allá de los empleos estatales, el ministerio, la granja de dragones, Hogwarts, muchas tiendas en el callejón Diagon también estaban contratando. En general, los graduados de Hogwarts rara vez tenían dificultades para encontrar trabajo. Tras varios años de desarrollo, la población mágica bajo Silas había crecido significativamente, acercándose ahora a los 5000. La magia floreció. Se establecieron nuevos pueblos mágicos cerca de Hogsmeade, Bree e Isengard. Y sin un estatuto de secreto ni una ley de protección muggle en vigor, no era raro ver magos volando libremente por el cielo en escobas. Llegó otro banquete de fin de año. Los estudiantes de séptimo año que se graduaban estaban llenos de reticencia y nostalgia. En Phoenix House, Adam Bailey abrazó entre lágrimas a sus 2 amigos más cercanos. Entre los 3, el elfo Alanier aún parecía tener solo 11 o 12 años, un niño según los estándares élficos. Tras graduarse, regresaría al Valle de la Oscuridad para continuar estudiando el saber élfico hasta que llegara la adultez, mucho después de que los humanos de su edad ya hubieran envejecido. Anlomir, un Dunedain ya adulto, sentía un profundo afecto por Hogwarts tras vivir allí 7 años. Pero a pesar de las invitaciones de Adam Bailey para unirse al Ministerio de Magia, él se negó amablemente. En cambio, eligió regresar con su propio pueblo y servir a los Dunedain. En cuanto a Adam Bailey, se graduó con las mejores notas y entró en el departamento de aurores del ministerio, convirtiéndose en colega de su padre, el señor Bailey y señor. Otros graduados se extendieron por muchos caminos, algunos se unieron a diferentes departamentos del ministerio, otros encontraron trabajo en granjas de dragones, algunos se convirtieron en empleados en tiendas del callejón Diagon, y otros abrieron sus propios negocios.
Mientras tanto, de vuelta en el castillo de Hogwarts, los gemelos de Silas y Arwen, el Set y el Rod, tenían ahora 4 años. Amados por todos desde el momento en que nacieron, los dos niños crecieron rodeados de cariño y atención. Viajaban con frecuencia entre Hogwarts, el Valle y Lorien, llegando a ser queridos por elfos, humanos y magos por igual. Debido a la sangre élfica de su madre Arwen, su desarrollo difería mucho del de los niños humanos. Podían hablar poco después de nacer, y su inteligencia era asombrosa. A los 1 años, ambos niños ya hablaban con fluidez lenguas humanas y élficas. Corrían, jugaban y a menudo los estudiantes los invitaban a sus salas comunes. Antes de los 3 años, el Set y el Rod crecieron a un ritmo similar al de los niños pequeños, pero tras cumplir 3 años, su crecimiento se ralentizó drásticamente. Para su 4º cumpleaños, parecían casi sin cambios respecto al año anterior. Su maduración física seguiría siendo lenta durante siglos. Cuando sus compañeros humanos alcanzaban la altura adulta, el Set y el Rod seguían pareciendo niños de 7 años. Cuando los humanos entraban en la vejez, los gemelos apenas estarían llegando a la adolescencia élfica. Y cuando esos mismos humanos hubieran vivido toda su vida, el Set y el Rod por fin serían completamente adultos. En los últimos años, gracias a sus mentes precoces, los gemelos habían asistido a varias clases con estudiantes mayores. Su conocimiento mágico ya rivalizaba con el de sus compañeros mucho mayores. Dado su talento excepcional, Silas no les exigió esperar hasta la edad escolar para usar varitas. Tras recibir promesas sinceras de ambos niños de que nunca abusarían de la magia, Silas fabricó personalmente sus varitas. La varita de El Set estaba tallada en la madera de un árbol mayor en su jardín. La varita de El Rod provenía de una rama del árbol blanco. Ambas varitas compartían el mismo núcleo, plumas de fénix donadas por el propio Silas. Por eso, ambas varitas podían trabajar juntas para lanzar hechizos con poder amplificado. Y, lo más importante es, y el núcleo de pluma de fénix permitía a los gemelos invocar instantáneamente a su padre en peligro, y permitía a Silas localizar a sus hijos en cualquier momento. Comentario 8. Votar 2 restantes. Capítulo 358. Sacrificio sangriento. Mientras tanto, durante estos últimos años, Silas también pasó un largo período en el castillo creando con éxito la Sala de los Menesteres. La Sala de los Menesteres funcionaba como una casa de los deseos. Su forma cambiaba según las necesidades del usuario, proporcionando casi todo lo que deseaba. Aparte de la comida y la vida misma, podía conjurar casi cualquier objeto del mundo real. Por ejemplo, si alguien deseaba una cámara llena de montañas de oro, la sala manifestaría incontables montones de monedas de oro. Sin embargo, estas monedas existían solo dentro de la sala. Una vez extraídas, desaparecían al instante. Silas diseñó la Sala de los Menesteres para que apareciera aleatoriamente por todo el castillo en lugar de quedarse fija en un piso o lugar concreto. La sala también podía abrir caminos hacia todas las partes del castillo, la cocina, los dormitorios, la cámara del basilisco e incluso el tesoro del dragón. Por supuesto, para evitar que los estudiantes se adentraran en zonas peligrosas, Silas impuso fuertes restricciones al acceso. Solo hechizos específicos y una imaginación enfocada podían hacer que la puerta apareciera y revelara la habitación deseada. Silas utilizó la Sala de los Menesteres como su cámara secreta privada de investigación. También albergaba sus reliquias más importantes, los Palantiri, la piedra filosofal, la corona de la sabiduría y la copa de oro. Aparte de Arwen, nadie más sabía de su existencia. Era un santuario verdaderamente oculto. En los últimos años, tras la completa desaparición de Saruman y la destrucción del anillo de Tror por el fuego de dragón, Mordor quedó extrañamente en silencio. No se produjo actividad desde sus fronteras. Sin embargo, debido a la advertencia moribunda de Saruman, Silas, Gandalf, Elrond y los demás nunca bajaron la guardia. Estaban especialmente preocupados de que Sauron intentara usar un arreglo sacrificial para contactar con Morgoth. Pero no podían simplemente asaltar Mordor sin pruebas. Así que solo podían prepararse en secreto, decididos a enfrentarse a cualquier amenaza de frente. Mordor, bajo el monte del destino. Bajo la supervisión de los espectros del anillo y hechiceros oscuros, incontables orcos trabajaban por las llanuras cenicientas. Siguiendo los planos preparados, usaron lava fundida para enfriar y endurecer piedra negra, construyendo un altar enorme. Alrededor del altar se alzaban enormes estatuas de piedra, retorcidas, feroces, que irradiaban una oscuridad asfixiante. La superficie del altar estaba tallada con un laberinto de trincheras que, vistas desde arriba, formaban un enorme círculo mágico.
La lava descendía del monte del destino como un río, inundando las llanuras de Mordor con un calor abrasador y un azufre asfixiante. Aguas arriba de uno de esos canales de lava, los orcos colocaron un enorme conducto de hierro. 2 corpulentos orcos rompieron la compuerta con martillos de hierro, permitiendo que la roca fundida se colara a través de la tubería. La lava al rojo vivo se derramaba en las trincheras del altar. Mientras la lava llenaba los canales tallados, todo el altar pareció despertar. Las imponentes estatuas emitían un aura aún más oscura y malévola, absorbiendo el poder del monte del destino como vacíos sin fondo. El propio monte del destino rugió violentamente, levantando olas mayores de magma y ceniza volcánica. El cielo sobre Mordor, ya envuelto en nubes, se oscureció aún más, ceniza volcánica cubriendo los cielos hasta que el día se asemejó a la noche. El rey brujo de Angmar, líder de los espectros del anillo, estaba sobre el altar. Su voz fría y áspera resonó por las llanuras. «Súbelo». Los orcos, densamente agrupados abajo, se abrieron instintivamente, formando un camino. Decenas de humanos y algunos elfos fueron empujados hacia adelante encadenados y llevados al altar. Eran cautivos capturados de Gondor, Rohan, Lothlórien, el Bosque Negro y tierras circundantes. Prisioneros en Mordor, los cautivos habían soportado tormentos interminables. Muchos ya apenas eran reconocibles como humanos. Originalmente, su destino había sido servir de alimento para la gran araña Shelob, pero ahora su propósito había cambiado. Estos humanos y elfos, algunos entumecidos, otros luchando y suplicando misericordia, otros consumidos por el odio, se vieron obligados a arrodillarse en fila sobre las losas de piedra del altar. Un brutal verdugo orco, empuñando la espada de un carnicero, los decapitó uno a uno, la sangre derramándose libremente sobre la piedra. Bajo el altar, los orcos estallaron en sed de sangre y frenesí, blandiendo sus armas y rugiendo con una alegría salvaje. En el altar, los orcos arrojaron a los recién muertos a la lava de abajo, pateando sus cuerpos al río fundido donde fueron tragados y disueltos al instante. Sobre ellos, el rey brujo de Angmar recitaba antiguas y malévolas invocaciones, una oscura letanía ritual. Humanos y elfos por igual se convirtieron en ofrendas masacradas, su sangre salpicando el altar, sus cuerpos cercenados consumidos por la lava. Con cada vida arrebatada, la matriz sacrificial se volvía más siniestra. La lava que llenaba los canales tallados brillaba más caliente y intensamente, irradiando un poder violento y destructivo. A medida que aumentaban los sacrificios, las nubes oscuras sobre ellos se agitaban con más violencia. Relámpagos brillaban sin cesar dentro de ellos, mientras enjambres de cuervos negros y murciélagos gigantes giraban sobre el altar como un presagio de fatalidad. Después de que cientos murieran, la voz del rey brujo se alzó fría y cortante. No es suficiente. Trae más. Hablado en el habla negra, los humanos y elfos capturados habían sido masacrados, pero esto no preocupó al jefe orco. Porque en Mordor también había tribus humanas que servían a Sauron, los orientales, los Aradrim y a incontables esclavos nativos de Mordor. A su orden, miles de esclavos humanos aterrorizados fueron arrastrados al altar. Gritando y suplicando por sus vidas, fueron abatidos sin piedad, sus cuerpos arrojados a la lava hirviente. Después de que miles más murieran, todo el círculo sacrificial estalló con un poder aterrador. El humo y las llamas, densos de destrucción y oscuridad, se elevaron como si algún ser monstruoso estuviera a punto de liberarse. Los orcos que momentos antes habían vitoreado de emoción ahora temblaban de miedo, sus almas retrocediendo ante la oscuridad que se formaba sobre el altar. El rey brujo, sin embargo, se volvió cada vez más febril. Sus ojos vacíos parpadeaban con maldad carmesí. Más. Los sacrificios deben continuar. Habla negra, pero ante esta orden, el jefe orco dudó. Rey brujo, hemos usado a todos los humanos preparados para el ritual. Si necesitas más, debemos capturar más. El rey brujo estalló en furia. No. Las ofrendas no deben cesar. Su mirada recorrió a los miles de orcos que rodeaban el altar. No quedan todavía muchos aquí. Ofrece a los débiles. El terror se extendió por las filas de los orcos. Retrocedieron tambaleándose, luchando por evitar ser elegidos. Pero el rey brujo no le dio oportunidad al jefe de resistirse. Los demás espectros del anillo y hechiceros oscuros avanzaron, rodeándolo, listos para destruirlo en cuanto resistiera. Al ver esto, el jefe orco abandonó toda vacilación. Desesperado por proteger su propia vida y la de los suyos, la raza orca más fuerte creada por Saruman, ordenó inmediatamente a sus guerreros capturar a los orcos más débiles que los rodeaban. El caos estalló en los alrededores del altar.
Orcos chillones fueron abatidos y arrastrados por los escalones de piedra para ser masacrados. Miles de orcos fueron sacrificados en este frenesí. Mientras sus cuerpos caían en la lava, el altar sufrió una transformación drástica. Un denso humo negro y un fuego infernal estallaron hacia arriba, portando un aura abrumadora de oscuridad. Los cielos sobre Mordor cambiaron de color como si una noche eterna hubiera descendido. Y entonces, entre el humo y la llama, un par de ojos ardientes se abrieron. Brillaban como fuego viviente, irradiando un poder asfixiante y aplastante de pura oscuridad. Comentario 9. Votar 2 restantes. Capítulo 359. Morgoth. Los enormes ojos ígneos que se manifestaban sobre el altar de Morgoth, atravesando incontables dimensiones, barrieron lentamente su mirada por la tierra. Aunque solo era un atisbo de su voluntad, en el momento en que esa mirada cayó, los espectros del anillo, los brujos oscuros y los orcos que los rodeaban fueron instantáneamente sumidos en un terror sin fondo. Incapaces de soportar siquiera una fracción de su presencia, cayeron al suelo, temblando incontrolablemente. Envuelta en humo negro y llamas, la mirada de Morgoth ignoraba a esas criaturas insignificantes. En cambio, se fijó directamente en el gran ojo ardiente sobre Barad. Una voz fría y antigua resonó en el vacío. Sauron, mi sirviente. ¿Por qué me has perturbado del vacío? La voluntad de Morgoth desgarró sin esfuerzo el ojo de fuego, golpeando al espíritu de Sauron oculto en la torre. Incluso Sauron, amo de Mordor, terror de la Tierra Media, se inclinó con profunda reverencia ante la presencia de su antiguo señor. Gran señor de las tinieblas, Morgoth. Desde tu destierro al vacío, yo, tu siervo, heredé tu voluntad de conquistar toda Arda y poner el mundo bajo tu dominio. Pero los elfos y los hombres, ayudados por emisarios de los Valar en el oeste, se opusieron a mí. Fui gravemente herido, despojado de forma y poder, incapaz de cumplir tu voluntad. Y así, gran señor, ofrecí estos sacrificios para invocar tu fuerza, para que me restaures. Cuando haya conquistado toda Arda, romperé tus cadenas y daré la bienvenida a tu regreso a este mundo. Morgoth soltó una mueca, un sonido bajo y burlón que resonó entre el humo oscuro. Mi más leal servidor, tu lengua sigue tan astuta como siempre. Veo claramente tu ambición. Deseas gobernar el mundo tú mismo. Preferirías que no regresara nunca, más aún que incluso esos hipócritas en Occidente. Ahora me invocas solo porque estás acorralado y no tienes más remedio que suplicar por mi poder. La máscara respetuosa de Sauron cayó al instante. Su ambición brotó como una llama ardiente. Morgoth, hagamos un trato. Me prestas tu fuerza para que pueda gobernar Arda. A cambio, te ayudaré a cortar tus cadenas y a traerte de vuelta del vacío. Morgoth no se enfadó, de hecho, parecía cada vez más divertido. Así que esta es tu verdadera cara, muy bien. No es de extrañar que hayas ascendido como el segundo señor tenebroso tras mi caída. Me doy cuenta de que te admiro cada vez más, Sauron. Desterrado al vacío tras la Guerra de la Ira, Morgoth normalmente no podía percibir el mundo. Pero una vez que la matriz sacrificial proyectó su voluntad en Arda, absorbió al instante todo lo que había ocurrido desde su exilio. Y aunque Sauron le había traicionado, Morgoth seguía mirando a su antiguo sirviente con una retorcida aprobación. Porque Morgoth había comandado a innumerables seres de nivel Maiar, pero ninguno había logrado lo que Sauron logró. Morgoth conquistado por poder bruto. Sauron, con solo su astucia y hechicería, había ahogado Númenor, casi conquistado toda la Tierra Media y llevado reinos a la ruina. Incluso el Padre Oscuro de todo mal consideraba tales logros impresionantes. Así respondió Morgoth. Acepto tu propuesta. El espíritu de Sauron temblaba de triunfo. Si Morgoth le concedía poder, incluso sin el anillo único, podría recuperar su forma y volver a su cumbre, quizás incluso superarla. Pero las siguientes palabras de Morgoth congelaron incluso la llama de Sauron. Sin embargo, estoy en el vacío más allá de Arda. Mi poder no puede alcanzarte directamente. Si quieres tomar prestada mi fuerza, debes ofrecer muchos más sacrificios. Suficiente para que mi poder atravese las fronteras del mundo y caiga sobre ti. No hay problema, respondió Sauron de inmediato. Puedo darte todas las ofrendas que desees. Comandaba casi 1 millón de orcos, carne desechable. Aunque se sacrificara a la mitad, la pérdida no significaba nada para él mientras recuperara sus fuerzas. Pero Morgoth desechó la idea con desprecio. No tengo ningún uso para estas criaturas defectuosas que llamáis orcos. Los sacrificios que requiero deben ser los hijos de Ilúvatar. Solo su sangre y su alma pueden nutrirme lo suficiente como para atravesar los muros de Arda y concederte mi fuerza. Sauron dudó. ¿Cuántos sacrificios necesitas?
Si eran cientos o miles, podría hacer que los capturaran. Si eran decenas de miles, podría declarar la guerra de Gondor y Rohan. Pero la exigencia de Morgoth superaba incluso los cálculos más oscuros de Sauron. Si deseas recuperar todo tu poder, recuperar tu cuerpo, entonces debes sacrificar nada menos que 1.000.000 de hijos de Ilúvatar. Incluso Sauron se quedó momentáneamente atónito por la exigencia de Morgoth. La población combinada de Gondor y Rohan probablemente ni siquiera alcanzó 1.000.000. Reunir a 1.000.000 de hijos de Ilúvatar como sacrificios, incluso si Gondor y Rohan fueran aniquilados hasta el último hombre, mujer y niño, aún así no sería suficiente. Solo si sumaba a los bárbaros orientales, los Haradrim del sur y todas las demás tribus humanas bajo o cerca del alcance de Mordor sería apenas alcanzable. Tal atrocidad rivalizaría, o incluso superaría, la devastación de la Gran Plaga. Sin embargo, Sauron, impulsado por una abrumadora hambre de poder y dominio, nunca siquiera consideró rechazar la idea. Si pudiera recuperar su fuerza, podría barrer toda oposición, aplastar todos los reinos, aniquilar a todos los enemigos y recuperar el anillo único. Con el anillo en mano, su poder superaría incluso su antiguo pico. Se convertiría en el ser supremo de la Tierra Media. Pero el precio y una vez completado el sacrificio, aunque Sauron recibiría una parte del poder de Morgoth, el ritual también permitiría a Morgoth, lejos en el vacío, reconstituir su propia fuerza. Y eventualmente, Morgoth rompería las cadenas del exilio y regresaría a Arda. Cuando llegara ese momento, Sauron no tendría más remedio que enfrentarse al verdadero Señor de la Oscuridad, un ser cuyo poder superaba con creces el suyo 1000 veces. Sauron, que una vez había probado la dulzura embriagadora del gobierno absoluto, no deseaba rendirse de nuevo ni volver a la servidumbre. Pero en la jerarquía de la creación, un Maiar, por poderoso que fuera, nunca podría rivalizar con un Valar. Aún así, Sauron no se preocupaba, ni podía, preocuparse por ese futuro. Por ahora solo le importaba una cosa: recuperar el poder. Conquistar el mundo. Reclamar el trono de Arda. Si lograba eso, quizá podría idear una forma de evitar que Morgoth descendiera. Y detrás de las ambiciones tanto de Morgoth como de Sauron se escondía un secreto más profundo. Quien gobierna Arda ostenta dominio y autoridad sin igual para ningún otro ser. Morgoth, el más poderoso de los Valar, codiciaba la autoridad de Ilúvatar en sí mismo. Su intento de dominar Arda era, en esencia, un intento de arrebatar el lugar del Creador. Sauron, como Maiar, no tenía derecho a conocer tal verdad. Pero como lugarteniente más cercano a Morgoth, había absorbido fragmentos del conocimiento de su amo y, durante su casi conquista de la Tierra Media, reunió las piezas suficientes para vislumbrar la verdad. Por eso Sauron perseguía el dominio a toda costa. Por eso se disfrazó de Anatar, el señor de los dones, porque engañó a los elfos, porque forjó los anillos de poder, y porque pretendía someter a elfos, hombres y enanos a su voluntad para que algún día gobernara el mundo entero y se apoderara del trono que Morgoth una vez buscó. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 360. Sacrificios. El número de sacrificios que Morgoth exigía superaba con creces todo lo que Sauron había imaginado. Fue este ansia de poder lo que hizo que los elfos empezaran a sospechar de él. Forjaron los 3 anillos en secreto y nunca los llevaron una vez que sintieron la corrupción del anillo único. Los enanos, resistentes a la dominación, apenas se vieron afectados por sus 7 anillos, y el regalo fue casi desperdiciado en ellos. Solo los 9 anillos dados a los hombres funcionaron como se pretendía, corrompiendo a 9 reyes humanos en espectros del anillo. Ahora Morgoth y Sauron se habían revelado sus intenciones mutuamente y habían llegado a un acuerdo. Sauron quería que el poder de Morgoth restaurara su fuerza y recuperara una forma física. Morgoth deseaba usar los sacrificios de Sauron para reconstruir su poder y, eventualmente, liberarse del vacío. Como gesto de acuerdo, la voluntad de Morgoth se moldeó en el altar y condensó una esfera de puro poder primordial. Se lanzó hacia el ojo sobre Barad-dûr. El ojo se expandió, brilló más intensamente y irradió una presión aterradora. Para Sauron, la infusión fue como una sola gota de agua cayendo sobre un desierto. Era diminuto, pero le daba esperanza. Tras entregar ese pequeño fragmento de poder, la proyección de Morgoth en el altar se derrumbó. La piedra ennegrecida quedó en silencio, la lava se atenuó y el aire se llenó de azufre. Los cuerpos de los humanos, elfos y orcos sacrificados ya habían sido consumidos por la roca fundida. La voz de Sauron resonó desde Barad-dûr, comandando los ejércitos. Envía mi orden. Desde hoy, las fuerzas de Mordor marcharán en oleadas. Capturar humanos y traerlos de vuelta con vida. Los ejércitos rugieron en respuesta.
El rey brujo de Angmar se le acercó respetuosamente. Maestro, ¿nos estamos preparando para atacar Gondor o Rohan? No. Atacarlos ahora alertaría a los elfos y a los magos. Eso lo arruinaría todo. Capturar humanos es más importante que conquistar reinos. El rey brujo dudó. Reunir 1.000.000 de sacrificios no será fácil. Gondor y Rohan albergan las poblaciones más grandes. No empezaremos ahí, respondió Sauron. Empezaremos con Rhovanion, Rum, los orientales, Khand y Arad. Hay innumerables humanos en esas tierras. Envía los ejércitos al este. Cualquiera que resista debe ser capturado vivo. Continuó. El tiempo no significa nada para nosotros. Las décadas pasan como un latido. Los humanos se reproducen rápidamente. Si reunimos suficientes cautivos y los obligamos a multiplicarse, su número se recuperará. Mientras tanto, los orcos también crecerán. Que continúen las fraguas. Cuando los ejércitos estén listos, atacaremos Rohan y Gondor al mismo tiempo. No necesitamos gobernar sus tierras. Solo necesitamos a la gente. Con eso, los ejércitos de Mordor se lanzaron hacia afuera. Se desplazaron hacia el norte hasta Rhovanion, hacia el este hasta Rum, hacia el sureste hasta Khand y hacia el sur hasta Arad. Estas zonas habían estado durante mucho tiempo bajo la influencia de Sauron. Muchas tribus, incluidos los orientales, Variax y Aradrim, habían luchado bajo su estandarte antes. Pero no todos se presentaron. Con la ayuda de los 2 magos azules, algunas naciones humanas continuaron resistiéndose a él. Ahora, con los ejércitos de Mordor completamente movilizados, la resistencia restante fue rápidamente aplastada. Cada ejército estaba dirigido por un Nazgûl. Las tribus descubrieron horrorizadas que los soldados de Mordor ya no masacraban de forma espontánea. En cambio, capturaron a tantos vivos como pudieron. Hombres, mujeres y niños fueron encadenados y conducidos hacia Mordor bajo los látigos de los soldados. Ni siquiera las tribus que habían servido a Sauron fueron perdonadas. Bajo la fría autoridad de los Nazgûl, cada tribu se vio obligada a entregar parte de su población. Todos fueron llevados hacia los oscuros altares de Mordor. Pequeñas bandas de orcos, guiados por cuervos y murciélagos gigantes, abandonaron Mordor y se adentraron profundamente en la naturaleza del norte. Destruyeron pequeñas tribus y aldeas, capturaron a todos los seres vivos y los arrastraron de vuelta hacia la Tierra Negra. El lejano oriente cayó rápidamente en el caos. Incluso las costas noroeste del Mar Dern, en la región de Doruinion, fueron alcanzadas por una gran incursión de Mordor. Se quemaron viñedos, atacaron asentamientos humanos y también atacaron a los pocos elfos que vivían allí. Aunque los lugareños lograron organizar la resistencia a tiempo, muchos humanos y elfos fueron capturados y llevados. Los 2 magos azules respondieron rápidamente. Reunieron a las fuerzas restantes en la región e incluso se enfrentaron directamente a los espectros del anillo. Al final, lograron expulsar a los Nazgûl, pero el coste fue devastador. Sus ejércitos quedaron hechos trizas, y cuando se recuperaron, casi la mitad de la población de Rhm ya había sido llevada a Mordor. En Rhovanion y en la naturaleza al norte de Mordor, tribus humanas dispersas fueron casi aniquiladas. Aunque Mordor no desplegó un ejército completo contra Rohan y Gondor, innumerables partidas orcas de asalto cruzaron sus tierras, atacando aldeas fronterizas y robando a cualquier humano que pudieran capturar. Ambos reinos temían que se avecinara una gran invasión. Rohan y Gondor movilizaron rápidamente sus ejércitos y fortificaron sus fronteras, listos para luchar en cualquier momento. El rey de Rohan y el regente de Gondor usaron el espejo vivial para pedir ayuda a Silas, Gandalf, Elrond y los demás. Pasaron meses sin un ataque a gran escala. Solo pequeñas unidades orcas aparecieron a lo largo de los límites, intentando secuestrar a más personas. Cada vez, los ejércitos Rohirrim y Gondoriano los perseguían, los mataban o los ahuyentaban. Aún así, la verdadera fuerza de Mordor permanecía oculta. La sospecha creció en ambos reinos. Sus ejércitos permanecían en máxima alerta. Mientras tanto, Silas, Gandalf y Elrond no pudieron ignorar los informes de secuestros continuos y recordaron de inmediato la advertencia de Saruman. En el jardín del patio más alto de Rivendell, el Consejo del Blanco se reunió de nuevo. Estuvieron presentes Gandalf, Galadriel, Elrond, Romestamo y Silas. Tras la traición de Saruman, Gandalf fue nombrado nuevo jefe del Consejo Blanco. Más tarde, por invitación de Gandalf, los 2 magos azules del este, Romestamo y Morinetar, se unieron al consejo. A esta reunión, Círdan no pudo asistir porque aún escoltaba a los elfos hacia el oeste a través del mar.
Morinetar tampoco pudo estar presente, ya que lideraba a los pueblos dispersos del lejano oriente en la resistencia contra Mordor. Romestamo acudió tanto por él como en nombre de Morinetar, y acudió en busca de ayuda. Los miembros del Consejo Blanco no dudaron. Elrond envió 500 guerreros desde Rivendell, y Galadriel envió otros 500 desde Lórien para apoyar al Mago Azul en el este. Silas, representante del Ministerio de Magia, envió a 100 magos aurores para unirse a la expedición. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.